que vamos a dividir estos 40, 50 minutos que tengo de posibilidad de hablar con ustedes en dos partes. Unas 20 minutos, 25, hablaremos de prurito, de causa externa, qué hacer, y una segunda parte donde les voy a dar algunos casos clínicos para que ustedes participen y me den su opinión sobre lo que están viendo. Siempre entiendo que es muy interesante educar y entretener en estos momentos, ¿no? Este tipo de comunicación virtual nos tiene que generar, digamos, una actividad entretenida que permita que uno tenga atención y que de alguna manera interactúe de alguna forma con quien está disertando. Así que, bueno, esto lo pongo siempre, o casi siempre ahora, ¿no? O sea, suceda lo que suceda, aún en los días más borrascosos, las horas y el tiempo pasan. Y esto no solamente, bueno, este es un momento donde tenemos que tener también esa dosis de expectativa y de esperanza como para saber que esto va a pasar y que vamos a volver a nuestra vida, gracias a Dios, o a los santos evangelios, a quien ustedes quieran, digamos, nos va a ayudar para que esto salga adelante y podamos salir. Bueno, les quiero mostrarle algunas fotos. Primero, mientras se van acomodando un poco en las sillas, vamos haciendo alguna cuestión social. Esta es una reunión en la que estuve con ustedes no hace mucho, ¿eh? No hace mucho, 2, 3 años, 4 tal vez. Acá está Gabriel en el fondo, mirá. Exactamente. Esto debe tener 10 años. Bueno, esto fue cuando Ramón era candidato a presidente de la SAD, una gran oportunidad perdida para la SAD. A ver, la verdad, Ramón una persona incansable, trabajadora, creativa, bien relacionada. Fíjense este panel acá que vemos qué calidad de dermatólogos que hay. La verdad que es una oportunidad que la SAD ha dejado pasar de una manera increíble, que el primer presidente del interior del país fuera quien se lo merece, que es Ramón, ¿no? Y bueno, también paso a alguna otra cosa. Nosotros con Ramón hemos hecho muchos emprendimientos. Este viejo libro, estamos en México acá, de Fundamentos en Dermatología Clínica, que fue un libro que pasó por Argentina sin demasiado suceso, pero en México se vendió toda la edición. Hubo que reimprimir el libro. Todavía en Centroamérica lo usan incluso algunos sitios como libro de texto para alumnos. Un gran libro, un pequeño gran libro. Y ahora hemos escrito otro libro, Drogas de uso sistémico en dermatología. Teníamos pensado recorrer el país y aledaños para presentarlo. Bueno, lo que pasó hizo que eso no pudiese ser. Pero bueno, es un buen libro. Si a alguien le interesa, puede conectarse. El CIDAD compró algunos libros como para, digamos, si alguien lo quisiera y si alguien quisiera interesarse, ahí tenemos a Gaby que se pueden conectar con Gaby y solicitárselo. No es caro. Y además, siempre digo, ¿no? El regalo de un libro, además de un obsequio, es un delicado elogio. Así que si tienen que regalar algo, bueno, pueden aprovechar el libro Drogas en Dermatología Clínica. Bueno, vamos al tema. Prurito es un tema bastante frecuente. El prurito, obviamente, no es una enfermedad, ¿no? Es un... Espera un poquito, quiero correr. Ahí está. Es un síntoma. Uno cuando viene un paciente con un prurito, digamos, rápidamente en su conformación de pensamiento tiene que saber que en función de la localización, la duración, si es diurno o nocturno, si hay factores que alivian o agravan, o si se está tomando medicamentos o no, enseguida hace una conformación de diagnóstico probable. Pero ordenar la historia y hacer un examen clínico amplio es el eje para rápidamente intentar encontrar la causa del prurito, que no es una cosa frecuente. Nosotros nos vamos a referir estos minutos al prurito de causa externa. Básicamente, esta es una clasificación que tenemos en el libro con Ocampo y Lupi de guías de actualización clínica, y vamos a hablar de prurito sistémico, prurito neuropático y prurito psicógeno. A eso nos vamos a referir en estos minutos. Si nosotros hablamos de prurito de causa sistémica, sabemos que es aquel que surge de enfermedades u órganos ajenos a la piel. Y tenemos un sinnúmero de posibilidades. La insuficiencia hepática, enfermedades oncológicas, insuficiencia renal. Hay muchas posibilidades. Así que vamos a intentar, digamos, disgregar algunas que son las más importantes. Por ejemplo, el prurito de origen hepático biliar. La colestasis aquí es la consecuencia de la interrupción del tránsito biliar. Y esa colestasis es lo que genera el prurito. Y esta colestasis se puede producir por distintos procesos. O sea, procesos intrahepáticos, no sé, una cirrosis biliar primaria, por ejemplo, o extrahepático, ¿no? Por un cálculo biliar.
también por fármacos, y ese prurito suele ser generalizado. El prurito colestásico no se alivia con rascado, es muy intenso en manos y pies y suele empeorar por las noches. Hay un cierto cuestionamiento de qué es lo que ocasiona, digamos, el prurito colestásico, si es de los ácidos biliares exclusivamente o no, porque hay unas situaciones que no son muy concluyentes. Fíjense ustedes, la severidad del prurito no siempre tiene relación con los niveles de ácidos biliares. El desarrollo del prurito, por ejemplo, en los pacientes con cirrosis biliar primaria, es independiente del estadio de la enfermedad. Es más, cuando hay etapas terminales de la enfermedad, es cuando hay mayor concentración de ácidos biliares, y justamente ahí el prurito no es, digamos, el más intenso de la evolución del problema. ¿Cuál es la hipótesis hoy más aceptada en relación a la causa del prurito colestásico? Es el aumento de una enzima que se llama autotaxina. Esta enzima convierte la fosfatidilcolina en el responsable del prurito, que es el ácido lisofosfatídico. Bueno, cuando esa autotaxina aumenta, hay más conversión y por lo tanto hay más producción del ácido lisofosfatídico y hay más prurito. ¿Por qué aumenta esa autotaxina? Bueno, es posible que algún componente que todavía no está muy bien identificado de la bilis module la actividad de la autotaxina. ¿Cuáles son los tratamientos que podemos tener para un prurito de origen hepatobiliar? Bueno, se utiliza mucho la colestiramina, que viene en sobres, eso interrumpe la circulación enteropática de sales, y hoy se está utilizando también la rifampicina, que parece a veces una incongruencia, ¿no? Una droga que tiene cierta característica de hepatotoxicidad, pero bueno, hay una eficacia demostrada que la rifampicina reduce los niveles de autotaxina. Entonces se pueden usar dosis bajas, inicialmente de 150 hasta 300, no hemos usado más que eso, y tiene, bueno, obviamente la rifampicina un potencial efecto hepatotóxico, entonces siempre hay que chequear, hay que manejarse evaluando la función hepática, ¿no? Pero quizás sea una de las pocas drogas que reduzca claramente y demostradamente el nivel de autotaxina, que parecería ser la causa del prurito colestásico. El prurito asociado a cáncer, bueno, todo lo tenemos referido, hay una frecuente asociación básicamente con enfermedades oncohematológicas, y el prurito paraneoplásico aquí siempre suele aparecer temprano o precediendo a la neoplasia. Muchos casos, seguro los dermatólogos que están en línea, que tienen años de experiencia, saben perfectamente bien que ese prurito en gente grande, muchas veces imposible de controlar, incoercible, no tiene causa, se lo estudia de punta a punta, el paciente no arranca, y después en un momento determinado aparece un foco prostático, o un foco renal, o un foco pulmonar, y que es la causa del problema. Yo les puedo dar muchos ejemplos de esto. Yo atendía cuando era muy chico a un relator deportivo, que los viejos dermatólogos que puedan estar en línea se lo recordarán, que es el Fioravanti, que era uno de los líderes, digamos, en ese momento del relato deportivo, y él anduvo penando, y de golpe aparece con un joven dermatólogo, que era yo, y con un prurito de causa desconocida, y después de muchos estudios termina él falleciendo de un cáncer de páncreas. O sea, recordar siempre que un prurito de causa desconocida en una persona mayor tiene que ser exhaustivamente estudiado para descartar cáncer. Los tumores sólidos más raramente dan prurito, pero también, por supuesto, lo dan, cualquier tipo de tumor sólido, y a veces la localización de algún prurito en particular nos puede inferir algún órgano que debemos estudiar con mayor particularidad, ¿no? El prurito vulvar en relación a tumores de cuello, el prurito anal y escrotal en relación a tumores del intestino bajo o de la próstata, y el prurito facial paroxístico de tumores cerebrales. El prurito en linfomas, bueno, eso ahí sabemos bien que el prurito es un eje a veces de diagnóstico, de colaboración diagnóstica en los linfomas, ¿no? En general el prurito precede al linfoma, y si nosotros hablamos de Hodgkin, que es quizás el tipo de linfoma más paradigmático asociado a prurito, ya sabemos que está integrando el grupo de lo que se llama síntomas sistémicos B. El 25% de los pacientes con Hodgkin pueden debutar o pueden comenzar o pueden ser anticipados ese Hodgkin con un prurito intensivo. La tiroides también puede dar prurito, el hiper o el hipo. De todas formas, el hipertiroidismo, fíjense, es la causa más frecuente de prurito endocrino, ¿eh? Así que la tiroides es una glándula a evaluar permanentemente en estos pacientes de prurito incoercible. La diabetes también, la diabetes es todo, hay todo un menú de patología diabética oportunista muchas veces, que es causal de prurito. La xerodermia es muchas veces también causal de prurito y facilita que se produzcan erosiones, lastimaduras y infecciones potenciales. A veces es bueno recordar algunos síndromes que han quedado medio olvidados en la dermatología moderna, y síndromes que nos permiten, de golpe, si lo tenemos en la mente, hacer un diagnóstico e inferir una
posibilidad de impacto sistémico. Por ejemplo, lo que se llama el prurito leucodérmico de Chevalier. Esto es un prurito por deficiencia de hierro. Tiene una tríada este prurigo, que es el prurito intenso en la zona anogenital, la despigmentación de tipo vitiligoide en la zona anogenital y la anemia ferropénica. Esta tríada forma lo que se llama prurigo leucodérmico de Chevalier. ¿Y esto qué importancia tiene? Tiene la importancia de que puede inferir una atrofia de mucosa gástrica, una anacloridria e inclusive muchos casos descritos de los que se han descrito de prurigo leucodérmico de carcinoma de estómago. Nosotros publicamos con el doctor Mosto. El doctor Mosto, la gente joven no sabrá ni quién es el doctor Mosto, pero el doctor Mosto fue el editor durante muchos años de la revista Archivos Argentinos de Hematología, en la época que la revista Archivos era verdaderamente una revista de un gran impacto latinoamericano. Fue mi consultor en el Hospital Francés y le tengo un aprecio enorme. Lo tengo siempre con un recuerdo muy cariñoso. Vamos al prurito de insuficiencia renal crónica. Este es un prurito con lo cual, sobre todo si trabajan en hospitales o en instituciones, muchas veces somos consultados por pacientes con insuficiencia renal crónica que tienen un prurito incoercible e intenso. El 15 o 50% del prurito se produce en los pacientes insuficientes predializados, pero paradójicamente uno piensa, bueno, se dializa y entonces se purga, entre comillas, el paciente más, y al purgarse hay como una mejoría del prurito. No. En general el prurito en los dializados es más intenso todavía, o por lo menos es más frecuente. Suele ser generalizado, intermitente o permanente, es muy anárquico. En general se considera de mal pronóstico, es relativo, y no hay un mecanismo patogénico realmente que pueda uno marcarlo con claridad, ¿no? Hay altos niveles de muchas cosas, urea, calcio, fósforo, etcétera, que favorecen el prurito. ¿Qué opciones terapéuticas tenemos nosotros con una persona que tiene una insuficiencia renal crónica y está con un prurito urémico? Bueno, la fototerapia fue el tratamiento clásico. Nosotros usamos muchas veces fototerapia. La verdad que los resultados eran muy dispares y no daba demasiado entusiasmo de continuar con eso. La talidomida yo no la he usado para este tipo de cosas, pero sí hay dos drogas hoy que son quizás las drogas, el gold standard de tratamiento para insuficiencia crónica, que son la gabapentina y el nalfurafine. El nalfurafine, el llamado Remich, lo comento como una cuestión meramente técnica para que conozcan, porque nosotros no lo tenemos a disposición hoy. Es una droga de origen japonesa, es un agonista del receptor K-opioide, y hay estudios, y aquí tenemos una revista de mucha repercusión, que no hace mucho ha publicado un estudio de eficacia y seguridad, 337 pacientes, fíjense qué número, de hemodializados, con una dosis diaria de 2.5 a 5, 2 veces por día, y con un resultado estadísticamente significativo y realmente poco efecto colateral. Pero en realidad, si nosotros tenemos que usar hoy una droga a nuestro alcance, yo les sugeriría la gabapentina. La gabapentina la usamos mucho, todos ustedes también supongo, para la neuralgia posherpética. Es la indicación, digamos, más importante de la gabapentina. Inicia con 300 miligramos y sube hasta 900 o hasta 1800 en neuralgia posherpética. La ventaja, entre comillas, si bien es una droga que en esas dosis genera poco problema, la ventaja es que en estos pruritos urémicos la terapia se hace con dosis muy bajas, 100 miligramos o 300. 300 es la cápsula que viene de las drogas ultraneural, neurontina, y varias marcas que tienen gabapentina. 300 miligramos es una dosis que a nosotros nos resulta, que es la que se promueve como terapéutica para el prurito urémico, con un resultado bastante aceptable. El prurito asociado a fármacos, bueno, es un prurito que no quisiera, tendríamos que tener una clase entera para ver qué fármacos y, digamos, de alguna manera destilar cada fármaco que produce prurito. Hay tres categorías de prurito asociado a fármacos: el que no tiene lesión cutánea, el que sí tiene erupción cutánea, y aquel prurito colestásico por drogas, ¿no? Esas serían las tres variantes de prurito asociado a fármacos. Recordar que el hecho de que nosotros saquemos el fármaco no significa que inmediatamente se va el prurito. Fíjense, algunos, por ejemplo, los beta bloqueantes, que son productos que usa muchísima gente mayor en ese paciente que a veces está polimedicado, puede tardar meses en desaparecer el prurito a pesar de haber suspendido el fármaco. Para que nosotros tengamos una relación, como mínimo, tenemos que esperar 6 semanas para poder hacer una correcta evaluación de si ese prurito desaparece a partir del fármaco suspendido. Si nosotros hacemos referencia a qué fármacos pueden vincularse con prurito, bueno, prácticamente tenemos toda
toda la farmacopea que manejamos. Vamos al prurito neuropático, que es la última variante de prurito. Algunos tipos de neuropatía pueden desencadenar prurito, ¿no? Enfermedades importantes, enfermedades graves como la esclerosis múltiple o lesiones cerebrales pueden dar, digamos, espasmos paroxísticos de prurito, esto está claro, ¿no? Pero quizás nosotros ahora bajamos a un nivel de patología menor, digamos así, pero frecuente, que la vemos en nuestro consultorio, que es la notalgia parestésica. Es un síndrome neuropático, sensorial, que se desarrolla en general de manera unilateral, y se observa una zona hiperpigmentada. ¿Y por qué hiperpigmentada? Y básicamente por el rascado compulsivo y sistemático del paciente con el dedo, la mano, o como pueda, digamos, o con lo que sea. Entonces, la mancha va delineando la zona de afectación, y esa mancha está muy vinculada al rascado compulsivo del paciente. Acá tenemos un clásico prurito melánico o notalgia parestésica, que suele ser una condición crónica, remisiones y exacerbaciones, sin factores en general que desencadenen o agraven la enfermedad. ¿Qué hacemos con una notalgia parestésica? Bueno, se ha hecho de todo, no son tratamientos sencillos para mejorar, pero bueno, los corticoides en forma de cremas, a veces se utilizan, a veces es la forma que tenemos más rápida de medicar a un paciente, aunque a veces es muy difícil que el paciente se ponga la crema sin ningún inconveniente, es un tema complejo el ponerse una crema en la espalda. Hay otras medicaciones que pueden ser útiles, y desde el punto de vista de medicaciones orales podemos ayudarlo con la oxacarbamazepina y básicamente también con la gabapentina. Se usó toxina botulínica, resultado nulo, por lo menos en la mayor parte de las experiencias. Muchas veces yo infiltro con acetonina y triamcinolona, diluida al medio con solución fisiológica, o algún anestésico tópico, alguna silocaína al 1, infiltraciones intradérmicas. Si la placa no es muy grande, esas infiltraciones secuenciales con un intervalo de 3 semanas, 4 semanas aproximadamente, en mi opinión le dan bastante alivio al paciente. Es una opción que por lo menos al paciente le alivia y le mejora, y muchas veces la enfermedad se acaba o se va apagando progresivamente. Miren, hay un trabajo muy interesante de la revista española del dolor, donde habla justamente de notalgia parestésica y la define como el paradigma del prurito neuropático, y describe 6 casos, y de alguna forma la define, y es muy interesante, ¿no? La conclusión. La notalgia parestésica debe ser reconocida como una neuropatía sensitiva que causa dolor o prurito, ambos de origen neuropático, y que consideramos se origina como consecuencia de una lesión de un nervio periférico espinal dorsal. Esa es la referencia y la reflexión de este grupo, al punto tal que algunas veces, si uno manda el paciente a un osteópata o a una persona con masajes y estiramientos y, bueno, algunas actividades básicamente de relajación, puede lograr también una mejoría. El diagnóstico diferencial de la notalgia parestésica básicamente es la amiloidosis macular, a veces son indistinguibles, también pica la amiloidosis. En general la amiloidosis la vemos más bilateral en los dos lados, pero bueno, aquí el estudio histológico es determinante, hay una diferencia franca entre una notalgia parestésica y una amiloidosis macular. El rojo congo positivo es lo que veíamos, y bueno, están los depósitos de amiloide. Y vamos al prurito psicógeno, ¿no? Que es una patología psiquiátrica. A ver, se distingue, bueno, el prurito psicógeno es inespecífico, lo desencadena o exacerba la ansiedad, la fatiga, el estrés. Ahora de esto hay bastante. Se asocia con depresión o traumas psicógenos, y quizás es la enfermedad, por llamarla de alguna manera, más significativa de este grupo es la delusión parasitaria, ¿no? Yo en su momento veía mucha delusión parasitaria, después me dirán acá los experimentados. En una época transitaba los geriátricos con consultas dermatológicas, y era bastante frecuente la gente mayor, con la gente con situaciones psicológicas complejas, psiquiátricas, digamos, que me refiriera que veía bichos saltando por los antebrazos, ¿no? Incluso los guardaba en una cajita. Bueno, de todas maneras, sí vale la pena recordar que el nombre de prurito psicógeno o psicogénico lo introdujo Hermann Mussab, que fue un dermatólogo y psiquiatra, sobreviviente del Holocausto, un sexólogo. Él fue el fundador de la mayor parte de la Sociedad de Psicología, Psicodermatología Europea. Es un hombre que, si uno repasa estos temas, lo va a encontrar referido permanentemente en la bibliografía.
Y básicamente tenemos el prurito psicógeno del área genital. Ojo, para nosotros hacer un diagnóstico de prurito psicógeno de área genital tenemos que ser muy cautos, porque más allá de las micosis, de las dermatitis por fricción, de la humedad, de lo que fuera, hay patología, sobre todo escrotal o genital, que se caracteriza por prurito y puede estar ocultando muchas situaciones. Ya seguramente muchos de ustedes habrán visto o paredes extramamarios, enfermedades de Bowen, que se expresan de forma extragenital, de manera en las zonas escrotales o perineales, con prurito, así que siempre recordar que revisar claramente esto, y una biopsia siempre viene bien si tenemos alguna minimísima duda. Pero bueno, también es cierto que cuando todo eso se descarta, la posibilidad del prurito psicógeno existe. Y después la dilución parasitaria, que es un tema muy complejo para tratar. Miren, la dilución parasitaria se caracteriza por un trastorno del pensamiento. El sujeto está firmemente convencido de tener un prurito ocasionado por parásitos cutáneos. Yo siempre cuento la anécdota de estábamos en el hospital y viene una paciente y dice, que tenía piojos venezolanos. Exactamente, pero no de la época de Maduro, sino de la época anterior, donde Venezuela era un paraíso y donde la gente iba muchas veces a veranear a las playas venezolanas. Bueno, lo cierto es que venía con esa situación y incluso mostraba una serie de cosas que las tenía envueltas en un papel higiénico, refiriendo que estos eran los parásitos. Bueno, revisamos, qué sé yo. El delirio de la persona que tiene una dilución parasitaria está muy organizado. Y entonces, bueno, hay que entenderlo bien eso. La persona estaba con nosotros y dijimos, bueno, vamos a mandarla al departamento de psiquiatría y psicología. Si uno manda a un paciente de estos a psicología, es casi imposible que vaya. En general va a ir a otro dermatólogo y así sucesivamente. Pero en este caso, como estaba en la institución, lo acompañamos con un residente y fue al servicio de psicología a ser atendido. Bueno, lo tomó una chica, una psicóloga, una licenciada, y lo tuvo ahí un tiempo. Y al rato me llama la psicóloga y me pregunta, doctor, ¿seguro que no tiene parásitos? O sea, la verdad, la misma psicóloga había sido convencida por la paciente de su situación. Su delirio organizado no había transgredido la línea de la profesional. Bueno, así estamos. Pero lo cierto es que hay un signo que se llama la caja de fósforos, porque con gran frecuencia quien tiene una dilución parasitaria trae para demostrar lo que está viendo, porque generalmente va transitando y terminan muchos haciéndole frente y no creyéndole, entonces trae dentro de la cajita de fósforos, o ya no se usa mucho, pero frasquitos, papel higiénico, lo que fuera, trae sus imágenes, sus lesiones, sus pedacitos de cosas que ella refiere como ser los parásitos. Es un tema difícil de tratar. Generalmente, nosotros los dermatólogos no estamos muy familiarizados con el uso de medicación psiquiátrica. No sería malo que tengamos algún contacto, porque en ocasiones puede tener utilidad. El pimoside es un antipsicótico, se usa en esquizofrenia, tiene una gran acción sobre la psicosis, sobre todo esta cuestión hipocondríaca, pero es el tratamiento de elección de la dilución parasitaria. Y en algunas ocasiones el famoso ORAP es el nombre comercial, 4 miligramos al día, te puede dar algún tipo de resultado y puede reubicar al paciente y más o menos que funcione la cuestión. Hay otra droga ahora que se ha utilizado también, que es el aripiprazol, que también es una vía alternativa para tratar la dilución parasitaria. A ver si tengo alguna otra. Bueno, terminamos entonces con esta parte, este primer módulo. El segundo módulo son los casos, con este primer módulo haciendo referencia a los exámenes de laboratorio, ¿no? ¿Qué no pedir? Porque en estos pacientes tenemos que ser muy exhaustivos con el pedido. Aquí tenemos el listado. Digamos, obviamente tiene que incluir la búsqueda de focos, el hierro, las funciones de hormonas como la tiroides y la paratiroides, y por supuesto placas, y eventualmente la biopsia. La biopsia de piel en un prurito inespecífico, o en un prurito de causa externa, tiene poco rendimiento, digamos, ¿no? Poco rendimiento, porque no vamos a encontrar más que lesiones de rascado, fenómenos inflamatorios, no vamos a encontrar demasiado apoyatura para facilitar un diagnóstico. Pero en la cuestión integral del examen clínico, la interrogación y la analítica, de alguna manera, en general, vamos a poder obtener un resultado satisfactorio y encontrarle la causa a la causa externa del prurito del paciente. Bueno, esto es simplemente recordar que el Congreso de Cáncer de Piel iba a ser en el 2020, hoy cambió noviembre del 21. Pero antes de noviembre del 21 del cáncer de piel tenemos el Mundial de Dermatoscopía,
Aquí tenemos al doctor Salerni, que es su secretario general, así que por supuesto que tenemos 2 fechas que estimamos vamos a poder cumplir y encontrarnos muy reconfortados con la realización de dichos congresos, ambos. No sé, Ramón, si hay alguna pregunta o algún comentario. Estás en mute, Ramón, no te escucho. Mira, Carlos, ¿me escuchás a mí? Sí, te escucho. Mira, Fernando, te paso algunos comentarios que estuvieron haciendo. O sea, hablaban bueno, obviamente si la pregabalina también es una alternativa para el manejo de la notalgia parestésica. Sí, vamos sí, te comento rápido. Sí, es una alternativa. En general, la pregabalina me pasa igual que con la neuralgia. La neuralgia puede ser pética. Cuando no me sirve la gabapentina, voy a la pregabalina. Son mecanismos de acciones muy parecidos, tienen indicaciones muy parecidas. Hoy la pregabalina quizás se usa más que la gabapentina porque la están indicando para el ataque de pánico también, para la fibromialgia. O sea, es una droga que tiene como una mayor difusión, ¿no? Pero son drogas que tienen acciones muy parecidas. Sí, se puede usar perfectamente la pregabalina. ¿Y otro comentario que había? Sí, perdón. No, decilo, Ramón, que a lo mejor estamos viendo. Otro comentario que había era el tema de la relación con trastorno en la columna o escoliosis y la notalgia parestésica. Aquí uno lo ve eso, en general cuando viene el paciente, le preguntamos, ¿tiene algún problema de columna cervical, dorsal? Y todos tienen o una hernia de disco o un pinzamiento. ¿Qué opinamos de eso? Estoy de acuerdo totalmente. Obviamente, muchas veces, a veces los osteópatas o hacer pilates, por ejemplo, o hacer algún tipo de actividad, digamos, física, de relajación, y muchas veces es útil, claro que sí. Son a veces cosas que uno no pregunta, pero sí. Recomendaba el yoga para eso, alguien del grupo. Sí, todo técnicas de relajación, claro. Fernando, ¿y asociación entre déficit de vitamina D y prurito? No la tengo mucho esa relación. No la tengo mucho esa relación. Bien. Perfecto. Bien, no sé si te parece que seguimos con la siguiente parte. Ahora sí te pido, digamos, Gabriel, que estés atento porque vamos a hacer tengo 3 casitos. Vamos a hacer un diagnóstico. Son patologías muy diversas, pero me parece, digamos, a la mañana entretenido ejercitarnos un poquito. Este módulo 2, entonces. Vos después vas diciendo lo que la gente va respondiendo, ¿ok? Perfecto. Bueno, a ver cómo anda tu muchacho, Ramón. Paciente, 44 años, lesiones blancas en mucosa labio inferior y lengua, rash cutáneo en tronco, no prurito, adenopatías submaxilares, cervicales, buen estado general, 30 días de evolución, tratado por médico generalista por alergia y por aftas, con corticoides orales sin respuesta. Vamos a verla. Aquí vemos la imagen en el labio inferior, esta imagen blanquecina, erosiva. Aquí tenemos otra imagen en la lengua. Y entonces le pregunto al auditorio, hay un buen auditorio, Ramón, tenés una buena concurrencia en 215, 216 personas. Sí, te felicito, los felicito a todos. Bueno, a ver, ¿cuál es el diagnóstico posible? ¿Qué opinan? A ver, ¿dónde va a caer el tilde? La inmensa mayoría de lo que están respondiendo van por sífilis. Bueno, a ver, vamos a ver. Ahí estamos, bien. Bueno, esa era la primera, era un poco fácil, pero es interesante la boca. Una pregunta que a veces uno hace a los alumnos muchas veces, lesiones blancas de la boca, ¿no? Y las sifilides opalinas tienen que estar siempre presentes. Bueno, este caso era muy importante porque, a ver, tenía su rociola sifilítica también, desde el punto de vista clínico, esto ayudaba mucho al diagnóstico. Las sifilides opalinas y la rociola sifilítica eran las características de este paciente, tenía obviamente una serología positiva que afirmaba el diagnóstico. La penicilina benzatínica, en este caso nosotros somos de usar 3 aplicaciones, hay quienes usan menos. Ayer leímos un trabajo nuevo del New England Journal of Medicine, donde hablan de una inyección únicamente. Bueno, no queremos mezquinar demasiado con la penicilina. No hay caso de resistencia del triponema a la penicilina benzatínica, así que podemos usarlo perfectamente. Bueno, y acá lo importante en todo caso desde el punto de vista práctico es que la serología de continuidad nos permite evaluar la evolución y la curación, y en ocasiones puede pasar que la serología se estanque por encima de 1 en 8, puede ser una reinfección, pero también tenemos que recordar que a veces el compromiso neurológico de la sífilis, el latente, hay un compromiso precoz muy rápido, sin clínica,
En esos casos la serología puede estancarse. Recordemos siempre que la penicilina benzatínica no atraviesa la barrera hematoencefálica, entonces en la hipótesis de que esa situación se sostenga, una serología alta, o que tenga asociado un VIH el paciente, que ahora estamos viendo mucha sífilis sin asociación con VIH, antes la veíamos casi vinculada siempre, hoy no, así que de todas formas siempre la serología se debe pedir, y en el caso que esté asociada y haya un estancamiento serológico, bueno, sepamos que una punción lumbar podría ser una buena forma de saber si hay un compromiso del sistema nervioso. Bueno, la sífilis no ha respetado nunca ni clase social, ni política, ni nada. Mató al Capone y a Bonaparte, algunos dicen que a Belgrano y a Schubert, ¿no? O sea, no creo que haya habido una enfermedad como la sífilis que haya condicionado tanto el comportamiento social, religioso y sexual de la gente hasta el advenimiento de la penicilina. Los invito el miércoles que viene, vamos a hablar de quién fue quién en la dermatohistoria, ¿no? Y hay muchas cosas de sífilis que creo que puede ser muy interesante desde lo anecdótico hasta lo actual, para que lo escuchen. Estaría encantado que estuvieran presentes en nuestras tertulias de la semana próxima. Miren, las lesiones de la boca blancas, líquen erosivo, diagnóstico diferencial de las sífilis opalinas, líquen erosivo, una candidiasis obviamente, todas son lesiones blancas de la boca, la leucoplasia vellosa oral, vinculado al virus de Epstein-Barr, que hoy se está viendo inclusive en inmunocompetentes, la leucoplasia convencional del gran fumador, todas esas son lesiones blancas de la boca que tenemos que tener siempre dentro de nuestro menú al momento de diagnóstico. Vamos al caso 2, Después vamos a ir complejizando la patología a medida que avancemos. Bueno, a ver, hombre de 64 años, nódulo de 4 meses, rápida evolución, ubicado en el cuero cabelludo. La lesión era de 2x3, consistencia firme, tumor de 2x3, multilobular, angiomatoso, muy vascularizado. Miren, tan vascularizado que por momentos daba la impresión que era pulsátil la lesión. Aquí tenemos la imagen. El paciente presentaba antecedentes de nefrectomía radical hace 2 años, sin la realización de tratamientos posteriores a dicho hecho. Aquí tenemos la lesión, mayor aumento, esa lesión muy angiomatoide, se ven perfectamente esa trama vascular, digamos, sobre la propia lesión nodular. Entonces, sarcoma de Kaposi, granuloma piógeno, metástasis de carcinoma de células renales o angiosarcoma de la cabeza. ¿Qué va opinando la número 3. La mayoría va por metástasis de carcinoma de células renales. Bien, muy bien. A ver, vamos al tilde. Sí. Bueno, la verdad que sí. El último seguro que no lo van a adivinar, pero estos dos por ahora están... Bueno, esta es la histología del caso, ¿no? Células claras, el núcleo redondo con nucleolos. Hay un estroma conectivo muy vascularizado que lo separa, fíjense ustedes. Es una imagen muy característica de metástasis de carcinoma renal. Tiene mucha peculiaridad la metástasis de carcinoma renal en relación a otra metástasis de algún otro tipo de tumor sólido, ¿no? Y justamente la característica es la enorme vascularización. Miren, este es un trabajito reciente en la revista mexicana, y fíjense ustedes esta metástasis, parece un nuevo rubí, parece cualquier cosa menos una metástasis de un carcinoma de células renales. Las metástasis cutáneas de carcinoma de células renales tienen una apariencia vascular, es una cosa que la diferencia de otras metástasis, y bueno, y se diferencia y se define por la patología, ¿no? Esto me gustaría comentarles. El carcinoma de células renales es el 2 al 3% de todas las malignidades del adulto. O sea, no es un tumor demasiado infrecuente. Y se caracteriza por dolor en flanco, masa palpable y hematuria. Pero, y esto le ha pasado a un miembro de mi propia familia, la mayoría de los pacientes se diagnostican durante el examen por otras situaciones o aparición de lesiones metastásicas. Es muy difícil hacer un diagnóstico precoz en un carcinoma de células renales. Miren, puede pasar que un hombre vaya a hacerse un estudio de próstata, se haga una eco, y en la eco el ecografista visualice alguna masa dentro de la zona renal y lo advierta para que consulte por esa situación. Eso es muy frecuente. El 6% de las metástasis cutáneas corresponde a carcinoma de células renales, y el cuero cabelludo es el sitio más común en el que aparecen estas metástasis de los cánceres de los carcinomas de células renales. Nosotros hemos tenido mucha experiencia en metástasis y carcinoma, hemos publicado
Hace muchos años ganamos un premio Camigi con el grupo de esa época del Policlínico Bancario en relación a metástasis cutáneas de cáncer interno. Muchos años ya, algunos de ustedes todavía estaban en el secundario seguramente. Pero bueno, lo cierto es que el cáncer de mama es, obviamente, y sigue siendo el cáncer que es más frecuente metastatiza en cuero cabelludo, a veces en formas alopeciantes, que son muy difíciles de diagnosticar. Parecen alopecias, verdaderamente alopecias areatas, ¿no? El carcinoma de colon es otro carcinoma que tiene buena afinidad por impactar en el cuero cabelludo. El carcinoma de pulmón, también, por supuesto, es quizás el más común en el hombre. Y este lo pongo, esta imagen, es muy curioso. Primero porque el caso ya sorprende, porque fíjense ustedes, tamañas metástasis, y es la manifestación clínica inicial del cáncer, ¿no? Es una cosa muy increíble que este hombre esté sin diagnóstico y con unas metástasis de tal magnitud. Pero también porque hay un término que lo pueden encontrar ustedes en muchas revistas españolas, sobre todo, pero de habla hispana en general, que es el término letálides. Letálides es un sinónimo de metástasis cutánea. Le digo esto para que no lo tenga registrado, sepa que si escucha o lee la palabra letálide, está hablando de una metástasis cutánea. Vamos al último caso, y la verdad que sí, lo he presentado alguna vez, así que yo solo admitiría una respuesta positiva en quienes hayan visto el caso. Es difícil el caso. Bueno, para mí fue difícil, muy difícil. Mujer de 35 años, lesiones anulares de gran tamaño, aparición progresiva, 3 meses de evolución, localización preferencial en tronco y miembros superiores, leve prurito, sin respuesta a corticoides tópicos, buen estado general. Aquí ya tenemos una insinuación de la lesión. Aquí vemos más lesiones. Fíjense el tamaño de estas lesiones de la disposición anular, ¿no? Finamente descamativas. Aquí tenemos otra imagen. Aquí vemos la espalda. Fíjense las lesiones, el tamaño gigantesco de estas lesiones, ¿no? Bueno, y acá entonces les pregunto a los colegas, dermatofisia extendida, lepra tuberculoide, granuloma anular atípico, pitiriasis rosada atípica. A ver, ¿qué están respondiendo? ¿Y Gaby? ¿Y? La mayoría está con granuloma anular. Sí. Se congeló lepra tuberculoide. Gabriel, ¿no? ¿Se congeló Gabriel? Sí. Bueno, ¿qué me decía Ramón? Están entre la 2 y la 3. Lepra tuberculoide y granuloma anular atípico. Ahí Sí. quedó. Bueno, entonces vamos a seguir avanzando. ¿Dónde cae el tilde? A ver. Pitiriasis rosada atípica. Mira. Y ahora les voy a comentar un poquito esto. Es un caso excepcional, ¿eh? Es un caso excepcional. Los estudios micológicos directos, cultivos, fueron obviamente negativos. El estudio histológico nos dio compatible con pitiriasis rosada de Givert, variedad. Hay una variedad que se llama marginada y circinada de Vidal. La pitiriasis marginada y circinada de Vidal es una variante de pitiriasis rosada atípica. Este es el correlato histológico, la dermatitis espongiótica, los focos de paraqueratosis, acá vemos el infiltrado marcado que hay en la dermis papilar, perivascular. Miren, la pitiriasis circinada y marginada de Vidal atípica, o la pitiriasis rosada de Givert atípica, es un subgrupo, un subset, digamos, que presenta pocas lesiones, grandes dimensiones, apariencia similar a la placa madre. La placa madre se inicia y las otras son lesiones del mismo tamaño, incluso mayores. Se la conoce como pitiriasis rosada gigante. Es el nombre también de la enfermedad. Generalmente limitadas a tronco y el curso evolutivo prolongado, mucho más prolongado que una pitiriasis rosada convencional. Entonces recuerden, pitiriasis circinada y marginada de Vidal, pitiriasis rosada de Givert atípica, o también conocida con el nombre de pitiriasis rosada gigante. Y quisiera hacer 2 o 3 consideraciones, porque hoy el paradigma, digamos, de la pitiriasis rosada como lesión inofensiva o como patología banal que podía ser diagnosticada o no y iba a pasar, de alguna manera tiene puntos de alerta. Ha cambiado un poco, porque hay signos de alarma que se llaman mayores y signos menores en relación a la pitiriasis rosada y el embarazo, ¿no es cierto?
Hay unos buenos trabajos en la dermatología de Basilea, Suiza, sobre el tema. Sabemos que la pitiriasis rosada hoy es una lesión o una enfermedad exantemática, autolimitada, que está asociada a reactivación del virus herpes tipo 6 y el virus herpes tipo 7. Mujeres embarazadas, puede asociarse la pitiriasis rosada con complicaciones del embarazo. Esta asociación viral, que está bastante demostrada, de herpes virus tipo 6 y tipo 7 con embarazo, puede hacer que la pitiriasis rosada tenga una connotación de seriedad que debe ser considerada. Entonces, este trabajo tenía como objetivo determinar los factores de riesgo relevantes en el desarrollo de complicaciones. Se estudiaron 76 mujeres en la Universidad de Génova en 2 años, 3 años, con pitiriasis rosada durante el embarazo. Fíjense, 22 de las 61 mujeres, 36%, tuvieron trastornos varios durante el embarazo. Y 8 abortaron. Y es una estadística, una incidencia superior a la media comparativa con mujeres que no han tenido ese problema. Entonces ellos concluyen que la pitiriasis rosada tiene que tener, digamos, en la mente del dermatólogo unos factores que se llaman de alarma o de riesgo. Hay 2 factores de alarma mayor, que son los síntomas constitucionales, el que aparezca antes de la semana 15, que es central, ¿no? Estamos hablando de la pitiriasis rosada, que aparezca antes de la semana 15 del embarazo. Y el enantema, bueno, la verdad es que yo no lo tenía mucho al enantema en la pitiriasis rosada. La verdad nunca he tenido tentación de mirar en la boca a un paciente con pitiriasis rosada. Bueno, hace un tiempo que sí lo hago, pero el enantema, al decirle a esta gente muy experimentada en observar este tipo de problema, es un factor de alarma mayor. Que si tenemos entonces una mujer con una semana, antes de la semana 15, con una pitiriasis rosada y un enantema, o no enantema, pero sí antes de la semana 15, debemos advertir al obstetra sobre esa situación, porque puede haber alguna situación digamos, de complicación en el embarazo que tiene que ser advertida. Y hay factores de alarma que se llaman de riesgo menor, que son los síntomas constitucionales, que la pitiriasis rosada tenga algún tipo de febrícula o malestar general o un prurito intenso, y la participación del más del 50% de la superficie cutánea. Entonces, esto debemos recordarlo y entonces prestarle más atención a las mujeres, digamos, con embarazos en el primer trimestre y el principio del segundo trimestre, si es que tienen esta patología. Fíjense, hay un trabajo recientemente de la revista Azul, del Blue Journal, sobre lesiones orofaringes en la pitiriasis rosada. Y ellos estudian, lo examinan 527 pacientes y encuentran lesiones indoloras, orofaringes, lesiones varias, eritematosas, papulosas, petequiales, en un porcentaje importante de casos. No tiene relación esto con la viremia de herpes virus 6, herpes virus 7 que el paciente tiene. Entonces yo a partir de estas cuestiones, de estos trabajos, al paciente con pitiriasis rosada le miro la boca y además de eso, si es una embarazada dentro de las primeras 15, 16 semanas, le pido anticuerpos contra herpes virus 6 y herpes virus 7, ¿no? Conclusión entonces, bueno, la conclusión de este trabajo del Blue Journal es que hay una asociación de enantemas con formas algo atípicas de pitiriasis rosada. Bueno, gracias por su atención realmente, y Ramón, no sé si hay preguntas para hacer o Gabriel volvió a la... Ya volví, problemas técnicos, lo tuve que seguir por el teléfono bueno. No sé si hay alguna pregunta. Mira, alguien había comentado si indicabas aciclovir en pacientes embarazadas. Bueno, no, sí, el aciclovir, si es necesario indicarlo, sí. No en realidad, en este caso, digamos, voy a ser sincero, yo he tenido muy pocos casos de pitiriasis rosada en mujeres embarazadas en el primer trimestre. Y siempre he pedido, en esos casos he pedido anticuerpos, no me han dado positivos en valores que sean significativos patológicos, así que no lo he hecho. Pero creo que podría ser también una opción, digamos, de indicarlo de manera rutinaria en el primer trimestre la aciclovir. La aciclovir es una droga fenomenal, digamos, ¿no? Digamos, cuando uno habla de aciclovir, habla de una droga que tiene 40 años de uso, que se usa casi de manera indiscriminada, de forma local y oral, y todavía solo tiene resistencia a los inmunosuprimidos. O sea, así que y tiene mucha inocuidad, así que si es necesario usarla, se usará. Yo en los casos que he tenido no la he usado, pero bien podría usarla. Perfecto. Bueno, Fernando, de mi parte, bueno, un agradecimiento enorme por tu generosidad, por tu tiempo, por la claridad de tus conceptos y de la clase y los casos interesantísimos que nos pasaste. Recordar un poco, o sea, me comentaba Ramón que habías dado tu autorización para grabar la presentación y nosotros las clases que se han ido dando las colocamos en
en la sección aula virtual de la página de la asociación para que todos puedan volver a consultarla y repasarla, así como los que no pudieron acompañarnos en este momento. Pero bueno, nuevamente reiterarte el agradecimiento y también el apoyo a Ramón y la cátedra, el agradecimiento hacia él. Bueno, yo te agradezco mucho. Ramoncito, antes que cierres, un gusto muy grande estar con vos. No son fáciles los momentos, sabemos bien. Me gustaría mucho estar cerca, más cerca todavía, pero de corazón un abrazo a vos, a todo el grupo. Rosario es un